Hola Aries, qué alegría y qué felicidad estar leyendo aquí para ti. Bueno, vamos a iniciar con este especial amor. Te invito a que ya mismo te suscribas para que apoyes nuestro refugio de gatitos y perritos. Entonces dale seguir, suscribirte, bueno, en fin, especialmente en YouTube. Bueno, hoy el Arcángel Jofiel abre tu lectura. Recuerden que primero siempre leemos tu energía general, luego vamos a solteros y luego conexiones. Hoy el Arcángel Jofiel te dice, acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Quiero que ya mismo decretes, acepto mi valor, ¿ok? Porque cuando tú lo haces, tú lo traes, digamos, y modificas muchas cosas en el plano espiritual y lo traes a este plano material. Entonces estamos haciendo en este canal un ejercicio de reconstruir nuestra vibración, ¿ok? Bueno, acepta mi valor, escríbelo ya mismo en los comentarios. Veamos qué más nos dice respecto a tu energía para estos días. Esto es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario, en mi descripción o en redes sociales me puedes contactar para lecturas privadas de pago. Bueno, respecto a tu energía, primero te dice, iniciarás un nuevo ciclo. ¡Wow! Hay algo nuevo, hay algo nuevecito para algunos de ustedes. Entonces, sí, vas a comenzar algo nuevo, una nueva etapa. Yo no sé por qué, pero me está diciendo, diles que hay algo que tienen que dejar atrás para este nuevo año. Y tiene que ser como un mal hábito. No es una persona, es un mal hábito. No sé si es que comen mal, fuman, beben. Son muy desordenados, pero me dice, diles que en este nuevo año su propósito debe ser ese. Serás llamado a renacer. ¡Wow! O sea, iniciarás un nuevo ciclo y serás llamado a renacer. Definitivamente hay algo nuevo, algo bonito, algo que comienza, una nueva etapa, una segunda oportunidad. Aprovechenla. No todo el mundo. Hoy miren que hoy mucha gente se levantó y no se va a acostar, no va a dormir. Porque ya no va a vivir más, no va a amanecer mañana. Entonces aprovechen porque ustedes van a tener la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿ok? Bueno, veamos ahora iniciales importantes para el amor en estos días. Tenemos la letra X, tenemos la O, tenemos la P, tenemos la letra G y tenemos la letra Z, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes. Tenemos a Géminis, tenemos a Escorpio, tenemos a Capricornio y tenemos a Tauro. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, o el signo solar, ascendente, Venus o lunar. Primera parte para los solteros, los que no tienen persona especial. Y luego vamos con los que están con una persona especial, estén juntos o separados. La carta de las expectativas me dice, no busques la aprobación de nadie. Yo no sé, pero bueno, digamos que ustedes como fuego siempre viven como muy acostumbrados a atraernos. O sea, yo siento que cuando un Aries llega como un espacio, o bueno, los Aries que conozco, se siente, ¿no? El cambio, atraen, son como, no sé, como ese punto brillante, mucha luz. Pero a veces te estás enfocando en recibir la aprobación de los demás, cuando lo más importante es primero la autoaceptación, ¿sí? Entonces me dice que en este tiempo de soltería es algo súper importante que necesitas trabajar, ¿ok? Recuerden que esto es tarot evolutivo, ya vamos a ver qué podría estar llegando. Te invito ya mismo a que le cliques al botoncito de suscribirte.
Oh, qué carta más linda, la carta del universo. Me dice, solo somos polvo de estrellas. Yo no sé, no quiero juzgar a la gente que se arregla demasiado, pero me dice, piensa que somos más allá que un cuerpo físico, que tiene que tener aceptación de los demás. Enfócate en cultivar hacia adentro y en conectar con el universo. Recuerda, solo somos polvo de estrellas. Sí, polvo de estrellas muy chiquititos en medio de todo un universo. Esa es una lección que es vivir. Veamos qué se podría estar viniendo para estos días. La carta del sumo sacerdote invertido. Estás totalmente desconectada de tu parte espiritual. Nuevamente vuelve y te sale. También me dice que algunos de ustedes sienten mucha desesperanza. Recuerden que este arcano mayor 5 siempre nos habla de la esperanza en la conquista, ¿no? También de hacer las cosas bien y que uno espera que todo le salga bien, pero en algunos de ustedes pues no se está dando esto. Y la reina de espadas me dice que parte de tu camino está obstaculizado porque hay una influencia negativa de una mujer. No le veo que tenga mucho poder, pero sí siento que es una persona que te roba energía y podría incluso hasta mostrarse como amiga tuya, pero realmente no lo es, ¿ok? Entonces creo que te invita a que en los próximos días, si sientes que todo está muy obstaculizado, que te sientes con pensamientos demasiado pesimistas, analices de qué tipo de personas es que te estás rodeando, ¿ok? Bueno, este ha sido tu mensaje para ti que estás soltero. ¿Qué es lo que tienes que trabajar en el amor, en el área de amor, antes de iniciar? Por ahorita no veo como una conexión nueva con alguien, no. Bueno, ya mismo te invito a que te suscribas y nos des un like. Suscríbete. Y bueno, para los que tienen una conexión con alguien. La carta del escapista. Ven a casa por ti. Bueno, esta carta me canaliza mucho que algunos tienen que salir de relaciones tóxicas y volver al lugar seguro. Sí. No sé, sentí incluso que algunos están viviendo maltrato psicológico, físico, wow. Fue bien fuerte, por eso me quedé un momento como en silencio. La carta del caballero de espadas. Bueno, algunos de ustedes están saliendo con parejas que son imprudentes, vanidosas, necias, ignorantes emocionalmente. Tienes que salir de allí, ya no te puedes quedar permitiendo que te lastimen. Tienes que ir de allí. La carta del 2 me dice que este no es tu amor verdadero, ¿sí? Que hay una persona que te merece más, alguien con quien vas a hacer alianza, ¿sí? Y también es una carta que me dice que si te vas a alejar de la persona con quien estás porque te está haciendo mucho daño, que lo hagas con mucha, pero muchísima prudencia, que lo hagas como despacio, de manera diplomática. O sea, como sin entrar en contienda, sin reclamar, tú solo vete. Este no es el amor de tu vida. Hay alguien más mejor que te espera. Si esto no resuena, ve a tu signo ascendente. Pero hay alguien aquí que le están diciendo, váyase. Aparte de todo, tú sospechas una infidelidad y este 5 es la carta de los amantes, ¿ok? Entonces no es tu imaginación, realmente está pasando. Vete de donde no eres feliz y vete de donde no te sientes seguro o segura. Siento una energía como de miedo o de temor y pienso que esto podría estar viviendo algunos de ustedes. La carta de la templanza me dice que vas a poder superar esto. Lo que pasa es que algunos de ustedes como que emocionalmente están siendo vulnerados y manipulados, entonces es como si se sintieran en un callejón sin salida, como si sintieran que sin esta persona no pueden salir adelante, cuando esto no es así. La verdad es que puedes realmente salir de allí. La templanza me dice, vas a poder salir de allí. Bueno, quiero que ya mismo te suscribas.
Me dice, solo somos polvo de estrellas. Solo somos polvo de estrellas. Nuevamente como que vuelve y te repite, no, solo somos polvo de estrellas. Tenemos una existencia muy, muy corta realmente para lo que es todo el universo. No lo puedes malgastar estando en una relación tan infeliz, una relación que te da tantas lágrimas, me dice la carta del oro. No necesitas a otra persona para arreglarte. Puedes hacerlo tú mismo, tú misma, ¿ok? Sal de ese lugar. Bueno, yo sé que esto no resonó con todo el mundo, pero sé que para alguien iba el mensaje y espero que lo tome. Si no resonó, vayan a su ascendente y también los invito a que vean el video de Acuario, ¿ok? Un abrazo enorme, cuídense, recuerden seguirme en Facebook, Instagram, TikTok, suscribirse a YouTube y separen con tiempo su lectura privada. Bendiciones. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.